Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos CLC, Christian Life Center. Qué gozo es de venir a ustedes a través de estos medios. En la mañana nos gozamos con los cantos, nos gozamos con la prédica de nuestro hermano Henry. Qué hermoso que somos conquistadores, que en medio de la tormenta sabemos que lo que comienza termina y el Señor está en control. Bienvenidos una vez más. Los invito a que se reúnan con nosotros a alabar el nombre del Señor ahí donde está. La palabra del Señor dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Levante sus manos allá. Vamos a orar al Señor y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo que tome control de este servicio. Señor, te damos gracias y te damos la bienvenida, Señor, a este lugar. Tú nos has llamado, Señor, tus hijos, y nosotros te llamamos Abba Padre. Gracias por hacer acto de presencia en la mañana, Señor. Nos hablaste de una manera especial en el servicio de inglés. Ahora te pido, Señor, que te muevas, Señor, en medio de tu pueblo en español. Te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Así que recibe la alabanza de tu pueblo en el nombre de Jesús. Vamos a alabar al Señor juntos, hermanos. Amén. Salvación.
sientes en tu vida no hay esperanza y sientes como nadie puede ayudar, recuerda cómo Cristo habló a tu vida y dejó un gran deseo.
Paz de Cristo, hermanos, una vez más, bienvenidos. Nos gozamos en esta mañana con nuestro hermano Henry, nos gozamos con los cantos, hemos escuchado palabra del Señor. Ahora esperamos que hemos movido la atmósfera para que usted pueda recibir la palabra del Señor. Les invito, hermanos, que se gocen con nosotros, que pongan sus comentarios, que compartan los mensajes a todos sus conocidos, aquellos que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Así que vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios y les pido que abran sus Biblias al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 1 en adelante. Una escritura muy familiar. Y como usted sabe, a mí me gusta predicar de escrituras familiares para que podamos después del mensaje estudiarlas y extraer todos los beneficios de su palabra, para que sea eso que crezca en nuestro corazón y cree fe. Listos, dice, la palabra del Señor dice en San Mateo capítulo 25, verso 1, y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la noche en que el Hijo del Hombre ha de venir. Levante sus manos allá. Vamos a entrar a la presencia del Señor. Padre celestial, tu palabra es viva y eficaz y es verdadera, Señor. Te pedimos, Señor, en estos momentos que abras, que nos ayudes a abrir nuestro corazón y que tú abras los cielos y que derrames tu bendición sobre tu pueblo. Abre nuestros oídos para escuchar lo que tu Espíritu tiene para nosotros en esta mañana. Estamos en una situación, Señor, que necesitamos un despertar, así como tu palabra nos está hablando en este día. Bendice a tu pueblo, unge mis labios, Señor. Yo soy solamente un vaso de barro, Señor. Así que límpiame, Padre eterno, y habla a tu pueblo, que tu iglesia escucha, en el nombre de Jesucristo. Una vez más, paz de Cristo. Quisiera en esta mañana hablarles del tema: ¿en cuál grupo me encuentro yo? ¿En cuál grupo me encuentro yo? Voltea a su esposa, a sus hijos, y pregúntele: ¿en cuál grupo te encuentras tú? Amén. Pero hermanos, me imagino que casi todos y los que hemos estudiado esta parábola de las 10 vírgenes, y la mayoría de teólogos y escolares están de acuerdo el significado de cada elemento de esta parábola, pero quisiera solamente darles una rápida explicación de cada elemento para que podamos captar una vez más lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. El novio es Jesucristo y la novia es la iglesia o nosotros.
La Biblia presenta a la iglesia como una virgen ataviada, y Cristo viene por una novia que se ha preparado para recibirlo, a quien ha cumplido su propósito en dar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y las vírgenes son todos nosotros, son los miembros de la iglesia. Y en esta parábola el Señor hace una diferencia de estas dos clases de creyentes que más tarde vamos a hablar. La lámpara representa la palabra de Dios. Ciertamente dice el Salmo 119, 105: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite representa el Espíritu Santo que se ha derramado sobre sus hijos desde el día del Pentecostés. Las vasijas de aceite representan nuestros corazones. La medianoche representa la oscuridad, el tiempo de cansancio, el tiempo de adormecimiento. El sueño representa apatía espiritual. Y la boda es la unidad que la fe forma entre Cristo y su pueblo. Y el último elemento es la puerta cerrada, significa el juicio. Así que vamos a entrar en esta parábola y el mensaje de cuál grupo soy yo. Y dice, comienza el Señor Jesucristo a relatar esta parábola o esta historia. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El Señor Jesucristo compara el reino de Dios con un evento. Una novia saliendo a recibir a su esposo. Pero el Señor dice que hay 10 vírgenes. Y Él empieza a hablar de estas 10 vírgenes. Pero note lo que el Señor les dice y les llama vírgenes. A todas las 10. Significa que todas estaban invitadas a la boda. Que todos eran, se supone, partícipes de la boda. Dios había invitado a estas vírgenes a que tuvieran parte de la boda, igualmente que nosotros. Todos nosotros somos creyentes, todos somos seguidores de Jesucristo, todos somos discípulos de Cristo y tenemos algo en común. Así como las 10 vírgenes esperaban al novio, así nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como discípulos de Cristo, esperamos su venida. Y también lo común era que tenían lámparas. Y dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas eran vírgenes. Todas llevaban lámparas. Todas esperaban al esposo y todas salieron a encontrar al esposo. Dios no hace ninguna división en estos momentos. Pero luego en el verso 2, Jesús las separa en 2 grupos y dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aunque realmente el Señor Jesucristo no fue el que hizo esta división entre las vírgenes, sino esta división fue generada por la actitud de cada una de ellas. Las prudentes y las insensatas tenían sus lámparas, así como nosotros, hermanos, los hijos de Dios, tenemos la palabra de Dios. Hemos recibido el mensaje de salvación. Hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo y llevamos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hemos sido partícipes de la gracia de Dios. Hemos recibido el mensaje que cambia, el mensaje que libera, el mensaje que transforma, el mensaje que te lleva al cielo. Como ellas eran virgen, todas llevaban la palabra. Nosotros todos llevamos la palabra. Profesamos tener una fe pura, profesamos adquirirnos a la santa doctrina. Pero note algo en lo que el Señor Jesucristo advierte. Al Jesús llamarla a todas vírgenes,
Él presenta a cada una de las 10 como personas que habían encontrado y experimentado la gracia de Dios. Todos habían escuchado el mensaje de salvación y habían aceptado al Señor y habían sido bautizados en su nombre. Pero todas faltó algo. Quisiera escribirles o darles la definición de lo que significa ser prudente y ser insensato. Y anoche estaba leyendo en esto y encontré que en el diccionario la palabra prudente dice que el significado es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles y ciertos acontecimientos o actividades y modifica, fíjese lo que estoy diciendo, modifica su conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. En otras palabras, una persona prudente no es solamente una persona que discierne entre lo bueno y lo malo, sino también cambia su actitud, obra con prudencia, ve y obra de acuerdo a lo que ha discernido. Una persona sabia puede aplicar el conocimiento que tiene. Pero por el otro lado, el insensato es una persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Es una persona que no razona, que no piensa más allá de lo que está viendo, no obra con buen juicio. Y aquí el Señor dice que estas vírgenes representan a todos los redimidos, a toda la iglesia del Señor. Quiere decir que en de estas 10 vírgenes, el Señor mira 2 grupos. El 100% lo divide en el 50% prudente y 50% insensato. La pregunta es: ¿a cuál grupo tú y yo pertenecemos? Al decir el Señor que 50% eran insensatas, quiere decir que la mitad de los que se supone que van a entrar a la boda, la mitad de los que fueron invitados a las bodas del Cordero, no van a poder entrar a la boda. Todos habían recibido la gracia de Dios. Todas recibieron la gracia de justificación por medio de la fe. Y ese es el primer paso de salvación. Y cumplieron su propósito a ir a recibir al novio. Pero no todas pudieron entrar, solamente la mitad. Quiere decir, hermanos, que tenemos que realmente examinar nuestras vidas. Tenemos que ver nuestro caminar. ¿A cuál grupo perteneces tú? Las 10 vírgenes profesaban y vigilaban en la venida del novio. Igualmente nosotros decimos que todos esperamos la segunda venida del Señor. Es más, a veces cantamos cantos que el Rey ya viene, pero nuestro corazón no a todos le captiva. No todos son conmovidos al saber que Cristo viene. Ya no todos levantamos nuestros ojos a ver cuándo viene el Señor. Y simbólicamente, al Jesús llamarlas a todas las 10 vírgenes, quiere decir que todas hacían obras de alabanza. Quiere decir que quizás cantaban. Quiere decir que quizás servían. Quiere decir que quizás ellas estaban en reuniones de oración o dando ofrendas. Todas estaban siguiendo al Señor, confiando y esperando su aparecimiento, pero no todas pudieron entrar. El verso 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y fíjese el verso 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas se cansaron por la larga espera. Todas se descuidaron, todas se quedaron dormidas. Y aunque las sabias se fatigaron, también se durmieron. Encontraron difícil mantenerse alertas y despiertas. El retraso del novio es algo importante que tenemos que notar en esta parábola. Tanto las vírgenes prudentes como las vírgenes insensatas estaban preparadas para la venida del novio, pero solo un grupo estaba preparada para el retraso del novio. Y todo eso nos debe de causar un deseo de examinar nuestro corazón, nuestro caminar con el Señor, porque está diciendo que o eres imprudente o eres prudente o eres insensata. Esa es una decisión personal. Usted y yo tenemos que hacer esa decisión. Pero algo sucedió en nuestras vidas. Algo sucedió en las vidas de estas 10 insensatas. Algo sucede cuando parte del pueblo de Dios se está quedando adormitado. Y todo, dice la Biblia, que el 100%, los dos grupos se adormitaron, pero solo una estaba preparada para la espera larga. Quiere decir que algo ha sucedido en nuestras vidas. La pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón? La pregunta es: ¿estamos con el mismo fervor que cuando empezamos a servir al Señor? Recuérdese cuando usted vino a Cristo. Recuérdese cuando usted fue recién bautizado. Había un gozo en su corazón. Testificaba de la palabra del Señor. Venía tiempo a la casa de Dios. Venía a las reuniones de oración, pero algo sucedió que empezó a menguar. Empezó un resfrío, empezó a disminuir ese amor por Dios. No que se hizo o se fue de regreso, pero algo sucedió en nuestros corazones. Ya no servimos a Dios con la misma pasión, con el mismo fervor. La palabra del Señor dice en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se ha resfriado. Y aquí el Señor está hablando no al mundo. Sabemos que el mundo está peor cada día. Escuchamos lo que está pasando, pero Dios aquí no está hablando del mundo. Está hablando que el amor de aquellos redimidos se ha resfriado. Quiere decir, usted o yo estamos quedando adormecidos. Y yo creo, hermanos, que es tiempo de regresar a las sendas antiguas. Es tiempo de regresar a nuestras primeras obras. Por eso el Señor le dice a una de las iglesias: arrepiéntete y regresa a tu primer amor, porque si no, no vas a poder entrar a las bodas del Cordero. Es tiempo, hermanos, que nos sacudamos el polvo. Es tiempo de quitar las arañas de nuestro corazón. Y es tiempo de buscar a Dios como nunca jamás lo hemos buscado. Es tiempo de dejar de jugar a la iglesia. Y es tiempo de ser la iglesia, la novia del Señor. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. De repente, es que esto es de repente. Nuestro pastor puso un posting ahí en Facebook hoy lo puso ahí, que lo que está pasando, tenemos que ver las señales. Pero te va a agarrar esto de repente. Esto viene de repente. A la medianoche se escucha un grito: aquí viene el novio, salir a recibirlo. Inmediatamente las 10 se despertaron o reaccionaron.
El momento que esperaban llegó. Todo parecía bien. Todo parecía normalmente entre las 10. Todavía no se miraba la diferencia. Todavía todas eran vírgenes. Todavía todas tenían lámparas. Todavía todo parecía normalmente entre todas. Pero había una diferencia. Pero a simple vista no se podía ver. Pero estaba esa diferencia en el corazón. La medianoche es una hora inesperada, una hora de cansancio. Es difícil mantenerte despierto. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que al final de los días, en los últimos días, se va a levantar una apostasía. Antes de su venida, muchos van a caer de la fe. Y ya lo estamos viendo. Muchos, si esto empezó antes de la pandemia, ya no querían venir a la casa de Dios. O si venían a la casa de Dios, venían tarde, como que no importaba la hora que vinieran. Hermano, eso es una señal de cómo está tu corazón. Solamente querían escuchar la palabra y salir corriendo porque había algo más importante allá. Empezó ese adormecer hace tiempo, antes de la pandemia. Y déjeme decirle, hermano, que este adormecer está cayendo más y más en el pueblo de Dios. Dios nos ayude, hermanos. Hay que orar uno por nosotros. Hay que motivarlos los unos por los otros. Porque he escuchado historias de pastores que me han dicho que algunos de sus miembros hasta los han llamado y les han dicho: sabes que ya no voy a regresar a la iglesia aún después de la pandemia. Algo empezó a suceder, hermano. Una apostasía. Están cayendo. Se están yendo a tomar a charcos de agua lodosos en vez de tomar de la fuente pura de la doctrina del Señor. Están tomando y comiendo alimento de otras doctrinas falsas. Dice la palabra del Señor, 1 de Timoteo capítulo 4. Dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Mucha gente, hermanos, está cayendo. Pero he notado algo, que el fiel es fiel si está la puerta abierta de la iglesia o no están fieles. El fiel es fiel y los vemos los miércoles, los vemos los jueves y los vemos los domingos en línea porque son fieles. El que es fiel va a ser fiel, no importa que la iglesia esté cerrada o esté abierta. Pero mire, hermano, tenemos que escuchar esto. Porque la palabra es lo que te va a sacudir. El grito: ahí viene el novio. Oye este mensaje. Oye los gritos que se están escuchando. Las profecías ya se han cumplido. Oye lo que está pasando en el mundo. Oye lo que está sucediendo. Es un grito: ahí viene el novio. Pero la pregunta es: ¿estás listo? ¿De cuál grupo eres tú? ¿La prudente o la insensata? Todas las 10 escucharon el clamor y todas las 10 fueron sorprendidas y se despertaron y empezaron a preparar sus lámparas. ¿Qué dice esto? Quiere decir que las 10, las prudentes y las insensatas, no atendieron a sus lámparas, descuidaron su vida espiritual. Esto es significante, porque quiere decir que el Señor nos está diciendo que en los últimos días el estado de la iglesia de Cristo, la mitad va a estar preparada para su retardo, pero en general un adormecimiento ha caído en todos. Usted y a mí, todos, nos incluye a nosotros. Quiere decir que usted y yo pertenecemos a alguno de estos dos grupos: la prudente o la insensata.
Todos hemos descuidado nuestras lámparas. Todos, el Señor dice, quedaron dormidos porque el cansancio las venció, aún a las prudentes. Todo parecía igual. Todo parecía que iba bien. Todavía no se distinguía quién era prudente y quién era insensata, hasta que gritó: aquí viene el novio. El que grita, escucha los gritos, escucha los eventos. El Señor ya viene. Y el verso 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, descubrieron que no tenían aceite. Y empezaron a tratar de preparar la mecha. Empezaron a decir: ¿ahora qué vamos a hacer? Y vinieron a las 5 prudentes que habían traído aceite adicional. Danos de tu aceite. Dame, hermano, de lo que tú tienes. Ora por mí. Porque desean que nosotros siempre oremos por ellos, pero nunca ellos pueden orar por sí mismos. Han descuidado su lámpara, han perdido esa relación. Ya no fluye el aceite por ellos. Estaban solamente deteniendo la lámpara, pero no estaban conectadas con aquel que da el aceite. Oren por mí. Siempre dependiendo de alguien más. Es tiempo, hermano, y eso lo digo con respeto, pero con amor. Es tiempo de crecer. Es tiempo que tú dependas de Dios, no de nosotros. Ahora más que nunca, que no podemos venir a la casa de Dios, no podemos poner manos sobre ti. Si estamos orando, no hemos dejado de orar por ti, pero ahora tú tienes que buscar con temor y temblor tu propia salvación, porque tú eres responsable de tu lámpara. Nadie más lo es. El pastor no lo es. Yo no lo soy. Tu esposo no lo es. Tu esposa no lo es. Tu mamá no lo es. Tu padre no lo es. Tú eres responsable de tu alma. Aleluya. Es imposible, hermanos, que nosotros podamos compartir lo que Dios nos ha dado. Te puedo predicar, el pastor puede enseñar, los ministros pueden enseñar, pero no te podemos dar el Espíritu Santo. No te podemos dar el aceite que necesitas en este tiempo. No, hermano, tú tienes que comprarlo. Tú tienes que pagar el precio. Tú tienes que pagar doblando tus rodillas, buscando el rostro del Señor, llenándote de su fortaleza, llenándote del Espíritu. Tú eres responsable por tu lámpara. El hombre no puede transmitir el Espíritu Santo, ni mucho menos los dones. Solo tú puedes hacerlo, llegar a la presencia de Dios, porque el tiempo de la prueba viene. En el verso 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, fíjese, todas dijeron: estamos esperando. Pero no todas estaban preparadas para entrar con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Cuando el tiempo de prueba, de saber quién estaba esperando con prudencia, y de saber quién estaba solamente haciendo como que estaba esperando, las insensatas. Cuando el tiempo de prueba llegó, se supo quién era quién. ¿De cuál grupo eres tú, hermano?
¿De cuál grupo somos nosotros? Cuando el tiempo vino, las insensatas se dieron cuenta que su preparación era solamente superficial, que toda su vida era una religión, que nunca hubo una relación con aquel que tiene el aceite. Solamente era una religión superficial, no era adecuada. Sin el aceite no podían ellos estar preparados para encontrar al novio. Y cuando supieron que ya venía, se empezaron a entrar en pánico. Dame de tu aceite. Es que y todo yo me acostumbré que todo me lo dieran. Yo me acostumbré que todo lo hicieran por mí. Nunca creí por mí mismo. Todo era una religión. Solo lo que me hacía sentir bien. Y muchos que han dejado el camino de Dios van a saber que lo que antes tenían era el aceite, pero se han ido en busca de otro tipo de aceite en el cual no puede ellos estar preparados para el regreso. Dicen tener el mismo amor, dicen tener el mismo Cristo, pero no lo es. Dios es el único que puede suplir ese aceite, el Espíritu Santo, hermanos. Así que fíjense, hermanos, el Señor le dice, Apocalipsis 22:11. Aquí Jesús habla y dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí el Señor hace una declaración. El tiempo de prueba terminó. La puerta se cerró. Jesús, el novio, ya viene. Y no hay lugar a donde ir a comprar aceite, porque solo Él tiene el aceite. El tiempo de orar, el tiempo de buscar al Espíritu Santo se ha terminado. Cuando Él llegue, ya no vas a poder comprar aceite. Dios ya terminó, ya cerró. El tiempo se terminó para todos. Por eso Él dice en Mateo capítulo 7 verso 21 en adelante, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando el tiempo de prueba termina, ya es demasiado tarde. Es tarde para obtener las bendiciones de Dios. Es tarde para obtener el carácter de Dios en tu corazón. Es tarde de tener los 9 frutos del Espíritu. Es tarde, hermanos, de que tú puedas recibir esa unción de parte de Dios. Es tarde de recibir aquella instrucción que te va a llegar al cielo, porque para ti toda la vida eras superficial, eras imprudente, eras insensata. Y Jesús dejó claramente que Él tiene expectativas. Él quiere que nosotros lo amemos. Él quiere que nosotros vivamos una vida santa. Por eso Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Hay normas que nosotros debemos de tomar en serio. Nuestra obediencia a la palabra del Señor es importantísima. Y aquí en esta historia, en esta parábola que el Señor nos está hablando en esta mañana, es algo que debe de abrir nuestros ojos, de saber en qué grupo estamos. Si estamos en el grupo de las prudentes o estamos en el grupo de las insensatas.
Y esta historia, esta parábola dejó claro algo, hermanos, algo muy claro para todos, y debemos de entender que cuando se cierra la puerta, el momento de arrepentimiento ha terminado. Hoy es el día que debemos de buscar arrepentimiento. Hoy es el día que debemos de regresar a Cristo. Si tu vida no está bien, si te fuiste al mundo, regresa, que Dios te va a tomar. Dios es el Dios de la próxima oportunidad. Si te sientes resfriada, si te sientes fría, ya no sientes la presencia, búscalo. Es tiempo de arrepentirnos hoy, no cuando Él venga, porque cuando Él venga va a ser demasiado tarde. Cuando el novio venga, vas a querer pedir el aceite que necesitabas, vas a querer orar, vas a querer buscar, vas a querer dejar de trabajar por venir a la iglesia a tiempo, pero va a ser demasiado tarde. Ya no importa lo que leas, demasiado tarde. Hoy es el día que hay que empezar a caminar en su voluntad y estar preparados, porque cuando las puertas se cierran será demasiado tarde para suplicar misericordia. Aunque lloremos, Señor, Señor, abre la puerta. En el verso 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, se está refiriendo a las insensatas: Señor, 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 ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo, no os conozco. Cuando las insensatas llegan, la puerta se cierra y empiezan a clamar: ábrenos. Invocaban su nombre, pero ya en vano. Y él les contestó: de cierto os digo, no os conozco. El Señor, el novio, rechazó a las vírgenes insensatas porque eran extrañas, porque no tomaron el tiempo de formar una relación íntima con él. No os conozco. Nunca tuviste una relación conmigo, no os conozco. Pero es que yo prediqué en tu nombre, no os conozco. Es que yo iba a la oración, no os conozco. Es que yo era parte de un grupo de vida, no os conozco. Es que yo era ujier, no os conozco. Es que yo cantaba, no os conozco. Es que yo predicaba, no os conozco. Y ya es demasiado tarde. Aunque toque la puerta, aunque le llames por nombre, no vas a poder entrar. La razón que ellas tocaban no era sincero, era solo porque no querían quedarse fuera de la boda, era solo porque no querían quedarse en la oscuridad. Decían: ábreme, ábreme, pero realmente no amaban al Señor, no amaban al novio, porque nunca tomaron tiempo de conocerlo. Dios nos ayude, hermano, de que tú y yo solamente vivamos esta vida y caminemos sin formar una relación con Cristo. Porque, hermanos, aún si estamos en ministerio, tenemos que verlo a Él más que nuestro ministerio. Hay que volver a la senda antigua y orar y buscar al Señor con todo nuestro corazón. No importa que somos predicadores, no importa que somos maestros de la palabra. Nuestro primordial propósito y función debe ser siempre formar una relación con Cristo, una relación con Dios íntima. Porque si no, no importa lo que hagamos, Él va a decir: no os conozco. Todo lo hiciste, pero nunca tomaste tiempo conmigo. Trabajaste en la obra, pero te olvidaste del Señor de la obra. Y la puerta se cerró. Estabas invitada. Las 10 estaban invitadas, pero no pudieron entrar. La distinción vemos en la parábola que lo que distinguía a las prudentes de las insensatas no era obvio al ojo natural, pero Dios ve todo. Y el Señor dijo: ellos mismos votaron, tú y yo
tenemos que hacer esa elección, esa decisión de buscar a Dios con el corazón. Él se tarda, pero escucha, los gritos empezaron, el movimiento empezó. Ya viene Cristo, ya viene Cristo, ya viene el novio, ya viene el novio. Pero la pregunta es, ¿de cuál grupo eres tú? Lo único que distinguía a las vírgenes eran que tenían el aceite. Y el aceite representa el Espíritu. Quiere decir que la única forma que vas a obtener ese aceite es al tener una relación con la fuente, que es Dios. Cuando Él dijo no os conozco, quiere decir nunca viniste a obtener aceite de mi parte. Lo buscaste en otra parte, pero nunca me lo buscaste a mí. Yo tengo el aceite puro, la vida. Yo soy la vida. Yo soy la salvación. Y como las vírgenes insensatas, quizás podamos engañar a otros por nuestra apariencia, pero solo nos estamos engañando a nosotros mismos, porque en el día de la prueba, la puerta solo se abre a aquellos que fueron prudentes, que fueron llenas del Espíritu Santo, aquellos que llevaban el fruto del Espíritu en ellos. Las vírgenes insensatas tenían una seguridad falsa. Qué trágico, hermano, despertar. Qué trágico, hermano, que oigas la voz y corras, pero no tengas aceite. Estas 10 vírgenes insensatas tenían una seguridad, eran insensatas, inmaduras. Al cabo ahí a rato ahí, sabemos que no tenemos, pero pues las otras 5 son buena gente, son buenos hermanos y al final nos van a ayudar. No puedes dar lo que no te pertenece. Estaban en la lista de invitados, pero en realidad no ellas realizaban que no estaban preparadas para la venida del novio. Habían rechazado y descuidado el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucedió? Empezaron a desarrollar un carácter que no era de Dios, no un carácter de prudencia, sino de insensatez. Comenzaron bien quizás, así como todos nosotros comenzamos, en fuego por el Señor, sirviendo al Señor, viniendo a la casa de Dios, servir, enseñar, cumplir nuestro propósito, meternos a la presencia de Dios, amar a Dios. Pero lo que cuenta es cómo terminas la carrera, hermanos, porque esto no es de el que corre ni el que quiere, mas de aquel que Dios tiene misericordia. Pero cómo terminas, de qué bando, de qué grupo eres tú, de cuál grupo somos. El 100% se divide en 50%. Quiere decir que aunque tú y yo no querramos, tomamos parte de uno o del otro. Las vírgenes les faltó el aceite y no pudieron obtener más. Cuando corrieron a buscarlo, era demasiado tarde. Para concluir, verso 13, fíjese lo que el Señor mismo nos recuerda. Velad pues. Velad quiere decir mantén los ojos abiertos, espirituales. Oye lo que está pasando en el mundo. Las profecías están cumpliéndose. Mira lo que está pasando. ¿Qué no sientes algo que está por venir? La pandemia está entre nosotros. El gobierno está casi persiguiéndonos. Estamos a una elección para que realmente nos persigan como en otros países. Sabemos que nosotros no somos políticos, pero sí cuenta
por quién votamos. Hermanos, mire, Cristo está por regresar y va a venirme en cuanto menos lo esperamos. No sabemos la hora ni el día. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Tenemos el aceite? Ahora, hoy, comenzando hoy, es el día de buscar al Espíritu Santo. Es tiempo hoy de buscar el rostro de Dios. Es tiempo hoy de que busquemos: Señor, lléname de aceite mi vasija. Como dijo el salmista, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Las vírgenes insensatas nos están enseñando algo: que nuestra salvación, que el novio está más cerca de lo que creíamos, y nos están enseñando la importancia del aceite. Recuérdese que el Señor no fue el que causó dos grupos. Dios nunca causa que tú creas o opines o dejes de servirlo. Tú eres el que haces esa decisión. Yo no puedo creer por ti, tú tampoco puedes creer por mí. Si tú tienes a tus padres que sirven a Dios y te has alejado de Dios, eso está en ti. Ellos no pueden creer por ti. Y si tu esposo ha dejado de servir a Dios, tú tampoco puedes creer por él. Solo tienes que orar por tus hijos, por tu esposo, para que el aceite del Espíritu Santo se encuentre en ellos cuando Él venga. Pero solo tú puedes hacer esa decisión. Tenemos que guardar la relación con Dios, porque el Señor la rechazó a aquellas insensatas porque no tenían una relación con Él. Dijo: no os conozco. Y el aceite es la señal, el sello. El Espíritu Santo es el sello que el Señor va a activar cuando Él nos lleve. Ya sea cuando si estamos dormidos, de sepulcro Él nos va a levantar, o si estamos con vida, Él va a transformarnos en un abrir y cerrar de ojos. Mateo 25 una vez más dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y luego el libro de Apocalipsis termina el capítulo 22 verso 20 y dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esas palabras últimas, sí, ven, Señor Jesús, son palabras de la iglesia. Pero quizás el Señor no ha venido todavía, pero ya está a las puertas. No sé cuándo Él vendrá, pero el Señor nos está hablando hoy, en esta mañana, de que tenemos que despertar. Sí, ven, Señor Jesús. Si Él no ha venido, quizás porque te está dando tiempo, me está dando tiempo, nos está dando tiempo a todos de ponernos a cuentas con Él, de forjar esa relación que Él quiere de hijo con padre, y llenarnos de su espíritu, para que en aquel día, hermanos, Él no nos diga: no os conozco, apartados, y cierra la puerta en nuestras narices. Qué triste, después de tanto año pretendiendo, creyendo que estábamos bien, pero realmente no. Una de las dos, las prudentes o las insensatas. ¿Cuál grupo eres tú? Levante su mano ahí donde está. Empieza a examinar su corazón. Empieza a buscar el rostro del Señor. Si usted tiene que arrepentirse, arrepiéntase. Empieza a buscarlo hoy. Los siguientes mensajes van a ser escatológicos. Vamos a hablar de la venida, vamos a hablar del rapto, porque tenemos que escuchar la palabra que nos sacuda, que Él ya viene,
que seamos prudentes y no insensatos. Levante su mano. Padre celestial, te damos gracias por tu amor. Es tu amor el que nos ha hablado, porque nos amas tanto que tú no quieres que nos quedemos fuera de las bodas. Esta es una alerta, porque significa que la mitad de tu pueblo no va a estar listo. Aunque todos nos llamamos tus hijos, aunque todos estamos invitados a las bodas, no todos vamos a entrar. Ayúdanos, Señor, a que seamos parte de aquellas que están preparadas, aquellas que se alistaron aún por si tú te retrasabas, por la cual en esa historia sí se retrasó el novio. Muchos dicen que ya no vas a venir, que han escuchado que tú vienes desde que eran niños y todavía no vienes, y por eso viven sus vidas adormecidas y creen que a última hora van a poder regresar, pero va a ser demasiado tarde. Ayúdanos, Señor. Trae a los pródigos, aquellos que han dejado tu camino, aquellos que han dejado de congregarse. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Llénanos del aceite. Pon aceite en nuestras lámparas, Dios mío. Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora en estos momentos a recapacitar y empezar a caminar conforme a tu espíritu nos guíe a verdad y a justicia. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Hermanos, gracias por sintonizarnos. Cuando yo predico de esto tengo temor, porque también me tengo que incluir yo, mi familia, mis hijos, mis hijas. ¿Por qué digo eso? Porque el Señor le dijo a las 10 que se habían quedado dormidas. No solamente las insensatas, todos se quedaron dormidos. Quiere decir que todos en estos momentos puede ser que hemos entrado en un adormecimiento y es tiempo de despertar. Y lo que nos va a despertar es el clamor, es la voz, es su palabra. Así que, hermanos, les motivo, vuelvan a escuchar este mensaje, compártalo. Hermano, comparta los mensajes que escucha, porque todo lo que hemos escuchado en los últimos meses queda para este tiempo en el cual estamos. Oren por nosotros, oren por el pastor principal, nuestro hermano David Jiménez. Oren por su siervo, oren por el ministerio de esta iglesia, y sigamos buscando la salvación de Dios como dijo la palabra. Hay que trabajar nuestra salvación con temor y con temblor. Que Dios los bendiga. Que el rostro del Señor resplandezca sobre vosotros. Que Dios les dé paz. Recuerde, tú eres un hijo de Dios, pero hoy hay que hacer acto de conciencia, examinar nuestras vidas, de cuál grupo somos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que lo que queda de la semana sea lleno de bendición y que tú seas luz. Eres bendito para que tú seas bendición. Así dice el Señor. Hasta pronto, hermanos. Amén.